Otro ejemplo de utilización de la energía eléctrica para obtener energía mecánica es el mecanismo de funcionamiento de los relés. Los telerruptores o relés son dispositivos que empleamos en los circuitos con una alta absorción de corriente, como bocinas, faros antiniebla, etc. Su función es permitir la utilización de interruptores de bajo amperaje en el circuito de mando de un aparato con elevada absorción de corriente. Los telerruptores están formados por una parte fija, sobre la cual hay una bobina enrollada sobre un núcleo de hierro dulce, y por una parte móvil, siempre de hierro dulce, mantenida separada de la parte fija por medio de un muelle. Cerrando el circuito de mando, circula corriente en la bobina y se genera un campo magnético. Dicho campo magnético atrae la parte móvil, venciendo la fuerza del muelle y cerrando, por tanto, el circuito principal. Cuando se abre el circuito de mando, el muelle retrae dicha parte móvil, interrumpiéndose así la alimentación del aparato. Vamos a ver en la práctica el funcionamiento de un telerruptor empleado en un vehículo. En los vehículos existen varios telerruptores con características distintas, aptos para los diferentes circuitos. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico del fenómeno ya visto sobre el concatenado de dos campos magnéticos. Dicha aplicación se refiere a la bobina de encendido. La bobina de encendido, como se aprecia por la imagen, está formada por dos circuitos. Uno primario, constituido por algunas decenas de espiras de cable de cobre de sección gruesa, y otro constituido por varios millares de espiras de pequeña sección, enrolladas sobre un núcleo de hierro magnético. Todo sumergido en un baño de aceite aislante y encerrado en un contenedor cilíndrico de hierro magnético. Para el funcionamiento del sistema hay un segundo elemento constituido por un ruptor, o más simplemente un interruptor, accionado mediante una leva por el motor del automóvil. El ruptor se abre y se cierra sincronizado con los ciclos del motor. Analicemos cómo está conectada la bobina y lo que ocurre en su circuito primario en las diversas posiciones del interruptor, abierto, cerrado y transitorio, entre abierto y cerrado. La conexión es en serie. Batería, ruptor, primario de la bobina de encendido. Ahora el circuito está abierto. No circula corriente. No existe campo magnético. Circuito cerrado. La corriente de la batería, mediante el ruptor, fluye en el primario creando un campo magnético proporcional al valor de la corriente. En el instante en que se abren los contactos del ruptor, se anula el campo magnético. Y por tanto, por el fenómeno denominado autoinducción, se genera una extratensión que es directamente proporcional a la corriente que circulaba e inversamente proporcional al tiempo de interrupción. En el circuito, dicha extratensión daría lugar a una chispa entre los contactos del ruptor, provocando el efecto de alargar el tiempo de interrupción de la corriente. Se ha instalado, por tanto, en paralelo a los contactos del ruptor, un condensador con capacidad adecuada con la tarea de acortar el tiempo de interrupción de la corriente. De esta forma se consigue la máxima extratensión posible. Veamos ahora la bobina. En su interior hay dos devanados con un único circuito magnético, exactamente como en los transformadores tradicionales, si bien la forma es algo distinta. Esto significa que la bobina funciona como un transformador, es decir, que a cada variación de tensión en el primario corresponde una variación en el secundario, con amplitud proporcional a la relación entre las espiras. Siendo la relación alrededor de 100, si en el primario, al cierre del circuito, la tensión pasa de 0 a 12 voltios, en el secundario la tensión pasará de 0 a 1200 voltios, insuficientes para hacer saltar la chispa en la bujía. En el momento de la apertura, se induce por el contrario una extratensión, como vimos antes, de alrededor de 300 voltios, por lo cual, en el secundario, tenemos cerca de 30.000 voltios. He aquí explicado por qué se utiliza el instante de apertura del ruptor para hacer saltar la chispa en las bujías. Vamos a ver cómo podemos controlar la funcionalidad de algunos componentes eléctricos del vehículo.
Verificación de la absorción del motor de arranque. Conectamos al polímetro la pinza amperimétrica. Ponemos a cero el instrumento e introducimos la pinza sobre el cable de alimentación del motor de arranque. Excluimos el encendido, quitando el cable de alimentación de la bobina. Arrancamos el motor y leemos sobre el polímetro el valor de absorción del motor de arranque. Verificación de la generación de corriente del alternador. Insertamos la pinza amperimétrica sobre el cable que enlaza el generador con la batería. Arrancamos el motor llevándolo a 3000 revoluciones por minuto. Y verificamos que la corriente suministrada sea igual a los 2/3 de la corriente máxima nominal de aquel generador. Verificación de la tensión de regulación. Conectamos el polímetro entre el terminal positivo del alternador y la masa. Arrancamos el motor llevándolo a 3000 revoluciones por minuto y dejándolo funcionar, por lo menos hasta que haya intervenido una vez el electroventilador de refrigeración. Luego, leemos el valor de la tensión suministrada. La tensión deberá estar entre 13,80 y 14,5 voltios independientemente de los aparatos conectados.